Estamos en la mesa temática Diálogo para las Escuelas. Mi nombre es Guillermo Marini, soy profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, trabajo en torno a temas de investigación católica, entre otras, y hoy nos acompañan las presentadoras Cecilia Lechuga, Valeria Romero, Viviana Gómez, cada una de las cuales presentarán por 15 minutos. Luego de sus presentaciones tendremos un tiempo de intercambio de preguntas hasta las 12:50. Le voy a dar la palabra, en primer lugar entonces, a Cecilia Lechuga, de Chile, cuya ponencia se titula Hacia un modelo integral de la gestión en la escuela católica, tensiones y oportunidades para la mejora escolar. Cecilia es licenciada y magíster en educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente es subdirectora académica del Colegio San Isidro, Buin. Cecilia, por favor. Muchas gracias, Guillermo, y a todos los presentes. Voy a compartir pantalla para que vean mi presentación. ¿Se ve, cierto? Sí. Perfecto. Bueno, mi intención en esta ponencia es compartir a partir de mi experiencia ya de más de 10 años en gestión educativa en el área académica y poder generar algunas reflexiones con respecto a la importancia de los líderes en la escuela y en la escuela católica y la necesidad de avanzar hacia un modelo de gestión integral. Educar es un acto de esperanza. Liderar una escuela también creo que lo es. Es necesaria la colaboración, el trabajo en equipo, la solidaridad. Y todos sabemos que los líderes escolares son sumamente importantes en las escuelas. Si bien es cierto, los líderes tenemos un impacto más bien indirecto, somos los encargados de generar condiciones y oportunidades para que los profesores obtengan los resultados esperados. Entonces cada uno de nosotros se hace necesario y es también protagonista de esta búsqueda de un modelo integral. ¿Qué sabemos de las escuelas católicas? Personalmente lo que he vivido y haciendo también un poco de relación con referencias que existen con respecto a las escuelas católicas y la cultura que se da, es que son ambientes seguros para el aprendizaje, donde hay estructura, hay organización. Pareciera que en las escuelas católicas los resultados académicos son bastante buenos, hay compromiso con el aprendizaje, hay una mezcla entre afecto y rigor. Somos amorosos y productivos, pareciera que nos importan mucho las relaciones humanas, el estar con el otro. Son comunidades con un sello distinto. Personalmente creo que para mí ha sido un avance y una mejora en lo profesional trabajar en una escuela católica, pero al mismo tiempo ha sido una mejora en lo humano, en lo personal. He contado con espacios en los cuales he podido desarrollar aspectos personales y eso sin duda me compromete mucho más con mi desempeño. Y en esa gestión y en ese proceso de escuela católica nos encontramos, como en toda organización escolar, con tensiones, con dilemas, dicotomías, que muchas veces pareciera que ponen en opuesto ciertos polos o áreas. Muchas veces en educación nos toca tomar ciertas decisiones. Somos una escuela más bien conductista o constructivista, aplicamos metodologías activas, o más bien tenemos una metodología expositiva. Y en esa búsqueda de tensiones nos hacemos preguntas, y esas preguntas sin duda nos ayudan a avanzar, a buscar soluciones y mejorar nuestras prácticas. Y pareciera que en ocasiones, en escuelas, en mayor o menor medida, lo académico y lo formativo se enfrentan, como que fuesen polos opuestos, como que existiera un versus. Sin embargo, no sería el espíritu y el sentido de la comunidad el que existiera un versus, sino más bien un y o un signo más entre lo académico y lo formativo. ¿Cómo alcanzar esa integralidad? La colaboración, la escucha, el trabajo en equipo y la confianza, recursos personales que son señalados en el marco de la buena dirección, creo que sin duda son elementos que debemos trabajar en conjunto. Muy importante, con respecto al liderazgo, establecer una visión compartida,
cuáles son nuestras metas y cuál es nuestro relato común con respecto a algunos elementos propios de la gestión. ¿Qué entendemos por aprendizaje? Creo que es necesario, y muchos de ustedes coincidirán, en que es necesario ampliar la mirada del aprendizaje, más allá de lo que ocurre en la sala de clases, sino más bien comprender que cada experiencia en una escuela católica es un momento de aprendizaje. El liderazgo instruccional, liderazgo pedagógico. Entonces, si ampliamos la mirada del aprendizaje, ¿por qué no hablar de liderazgo pedagógico en la escuela católica, donde las prácticas son sumamente relevantes, donde hacer sistema es necesario? Un liderazgo distribuido que tiene relación con el ser católico, la colaboración, la responsabilidad, el trabajo en equipo. Y poner el foco en el desarrollo profesional, porque son los docentes los que causan el mayor impacto en el aprendizaje. Todo esto con diálogo, mucha conversación y espacios determinados para que en la escuela se genere esta reflexión pedagógica y encuentro entre ambos mundos que parecieran opuestos, pero que no lo son. Entonces me voy a lo que dice la literatura con respecto al liderazgo. Hay elementos que tienen efecto en el pareciera que todas las prácticas en la escuela tienen efecto en el aprendizaje, pero hay elementos claves que tienen más efectos que otros. Entonces, en la búsqueda de tensión, yo elegí 3 tensiones, probablemente ustedes en sus escuelas al hacer una revisión de su gestión van a encontrar muchas más, pero yo elegí estas 3 tensiones porque tienen relación con las 5 dimensiones del liderazgo que nos propone Vivian Robinson. Los docentes, el proceso de selección docente en las escuelas católicas pareciera ser mostrarnos una tensión entre el ideario y entre las características de la asignatura, las competencias requeridas, e incluso la ubicación geográfica de nuestro establecimiento genera tensiones. Entonces me pregunto, y creo que sería bueno pensar en qué mecanismos tenemos más allá de la selección docente, qué mecanismos tenemos para el desarrollo espiritual de nuestros docentes durante su estadía en nuestro colegio. Más allá de tener mecanismos o estrategias para que ellos conozcan nuestro proyecto educativo, es necesario tener mecanismos o estrategias para que los docentes nos conectemos y podamos vibrar con las características o el carisma de la congregación o los elementos que hay en nuestra escuela. Personalmente creo que he encontrado momentos de desarrollo espiritual, de autoconocimiento que me han permitido también comprometerme aún más allá de conocer el proyecto educativo que también es necesario. El currículum. El currículum es una atención constante, las bases curriculares son ley, hay que implementarlas, pero también hay elementos que provocan tensión, situaciones complejas o temáticas complejas que es necesario trabajar en conjunto el área formativa con el área académica, poder establecer un relato común, poder definir cuáles son los objetivos de aprendizaje que requieren o que generan dudas en nuestras familias y en nuestros estudiantes, y por qué no diseñar unidades didácticas integradas entre distintas asignaturas, actividades de extensión, que puedan fortalecer tanto la formación católica como las otras asignaturas. Y esta atención tiene que ver con asegurar un entorno ordenado, pero es la atención que al menos a mí como líder escolar más dolores de cabeza me ha traído en estos 10 años ya de gestión académica, que es generar un calendario de actividades equilibrado, resguardar las horas lectivas. Muchas veces nos ocurre que tenemos muchas actividades de distintas áreas y nos cuesta generar ese equilibrio. Entonces creo que hay que ampliar la mirada con respecto a lo que es una hora lectiva, es decir, entender que fuera de la sala de clases también hay horas y hay actividades planificadas y con intención pedagógica que es necesario ubicar, que hay momentos también donde el calendario va a estar un poco desequilibrado. Pongo el ejemplo ahora, nosotros llevamos 2 meses ya de presencialidad y todos sabemos que tenemos que recuperar aprendizajes, por supuesto, el lenguaje, en matemática, pero también tenemos que recuperar aprendizajes en lo espiritual, en lo emocional, y para nosotros alcanzar una cobertura determinada en retiros espirituales y en misas, es importante, es recuperar aprendizaje. Entonces ahí, por eso digo que es un dolor de cabeza constante, el generar un calendario que nos permita el equilibrio, generar también mecanismos que nos permitan determinar el impacto que está teniendo nuestra planificación en las actividades, ver qué porcentaje de horas estamos perdiendo o invirtiendo en otra área, y poder conversar, dialogar. Creo que el diálogo acá es fundamental y es totalmente transversal. Son oportunidades entonces para la mejora sin duda.
y los modelos, ¿cierto? En esta búsqueda de tensiones y en estas preguntas vamos generando preguntas y nos damos cuenta de la importancia de tener un modelo de gestión. Creo que el ámbito académico tiene más soporte, más referencias. En el ámbito formativo podemos encontrar este documento que probablemente ustedes lo conocen, que es el modelo para la escuela católica, donde se habla de la importancia de un modelo de gestión, de tener dimensiones. Desde mi punto de vista, las dimensiones son fundamentales, pero también las prácticas. El operacionalizar este marco referencial es fundamental. Generar un modelo integrado que elimine ese versus y ponga un y o un más, no lo sé aún, pero generar un modelo que nos permita avanzar y generar el colegio como gestionar el colegio como un todo. Tal vez una imagen donde haya sinergia entre ambos mundos, más allá de que uno sea más importante que otro, sino generar un trabajo colaborativo. Personalmente yo tengo un homólogo, yo soy la subdirectora académica, trabajo con un subdirector de formación, que es un sacerdote, y ha sido muy interesante poder dialogar y poder entendernos, aprender del otro. Creo que la humildad en el liderazgo acá es fundamental, saber que no hay áreas más importantes y que ese versus no es el adecuado, sino más bien el integrar. Entonces esta es una invitación desde el área académica y también viendo lo que ocurre en las escuelas, a estar constantemente descubriendo tensiones, preguntándonos, conversar sobre estos temas, no tenerle miedo a los problemas, a las dificultades que se dan en la gestión, poner el foco en la enseñanza y en el aprendizaje. Un liderazgo instruccional o pedagógico creo que queda muy bien en un contexto católico, entendiendo que la mirada del aprendizaje hoy en día, no solo en las escuelas católicas, sino en todas las escuelas, es más amplia. Hoy en día disociar lo cognitivo, lo afectivo, lo espiritual, no tiene mucho sentido. Entender al ser humano como un todo y siempre con la persona al centro creo que es fundamental. Considerar que el liderazgo pedagógico tiene que ver con prácticas. Los indicadores de gestión pueden estar en todas las áreas de nuestro colegio, de nuestra escuela, y es necesario generar ese sistema y articular prácticas en lo formativo y académico. Generar instancias, voy a dar un ejemplo muy cortito y con esto termino. Nosotros tenemos en el colegio una actividad que se llama clases públicas, donde se integran distintas asignaturas, y formación católica o religión está considerada, y se genera un trabajo curricular donde cada asignatura aporta lo suyo, y está considerada el área formativa. Y es sin duda una actividad muy poderosa desde lo académico, pero al mismo tiempo muy poderosa desde lo humano. Y eso yo creo que es fundamental. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra ahora a Valeria Romero, también de Chile, cuya ponencia se titula Tú eres parte, pon tu parte, conversemos la escuela. Valeria es educadora de párvulos y licenciada en educación por la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de Educación de Valparaíso. Valeria, por favor. Muy buenos días. Creo que la presentación se está viendo. Yo lo que les quiero compartir esta mañana es la experiencia que hemos tenido en nuestra escuela, una escuela industrial que abraza de matrícula casi 1.600 estudiantes, desde prekinder a cuarto medio, dentro de la red de colegios maristas del sector Chile. Como congregación, dentro de los focos importantes que tenemos a trabajar en la planificación estratégica de los próximos 5 años, y también como un llamado congregacional, es poder visibilizar el protagonismo de los estudiantes como un eje central en el proceso educativo que vamos viviendo en la escuela. Entonces yo hoy día les quiero contar, enmarcado en este contexto, cómo surge el proyecto que lo sustenta, y qué es finalmente lo que nos llevó a generar este espacio de participación. Entonces, el objetivo que el proyecto tenía era que queríamos instalar en nuestra escuela espacios de diálogo que permitieran escuchar la voz de los estudiantes en el Chile de hoy. Desde el 2019 a la fecha, después del estallido social, de la pandemia en la cual aún estamos transitando, el contexto definitivamente cambió, y también cambió el llamado de los estudiantes y cambió el llamado de la educación. Por lo tanto, sentíamos que cuando volvimos nuevamente a la presencialidad, en la medida que las normas sanitarias lo permitían,
los estudiantes no volvieron como partieron inicialmente. Por lo tanto, necesitábamos poder dialogar esta escuela no solo desde los interlocutores adultos, sino que también desde la voz de los estudiantes. Y desde ahí surge el proyecto de poder instalar estos conversatorios que abarcaron los niveles desde pre-kinder hasta cuarto medio. ¿Qué sustenta en el fondo el proyecto? El proyecto lo sustenta el llamado permanente de poder visibilizar la cultura del encuentro. Y la cultura del encuentro para nosotros es poder educar para la comunidad. Si miramos nuestras escuelas confesionales, y desde la inspiración que nos entrega el Evangelio, Jesucristo, cuando se relaciona con las personas, en el fondo lo que hace es sumergirse en el problema, y va al encuentro permanente de las personas, y lo hace de forma audaz. Jesús no es tibio para encontrarse con el otro. Por lo tanto, si nos declaramos como una escuela evangelizadora, es necesario desde la audacia del Evangelio poder plantearnos este encuentro y esta educación a la comunidad como un desafío que implique empatía, que implique corresponsabilidad, sana convivencia, viviendo el servicio y el perdón, y con un compromiso con una sociedad que sea más justa y más feliz. Pero claramente cada uno de estos elementos, desde la mirada de los adultos, no es lo mismo que desde la mirada de los estudiantes. Y esta escuela, que es una escuela que se define con sello evangelizador, es una escuela que tiene una mirada mucho más amplia. Es una escuela que no solamente habla de una escuela con vida pastoral, con movimientos juveniles, con catequesis de iniciación a los sacramentos, con instancias de asignaturas de religión. Aparentemente es una escuela evangelizadora, debe ser una escuela que promueve en todas sus instancias un trabajo articulado y en andamiaje de lo que es efectivamente instalar la buena nueva. Por lo tanto, ¿cómo podemos generar desde esta escuela evangelizadora un diálogo activo con los estudiantes? Entonces, lo primero que sentimos es que la escuela tenía que visibilizar para iniciar estos diálogos el rol social que la escuela tiene. Y el rol social que la escuela tiene es efectivamente que el estudiante tenga una práctica democrática dentro de ella, en donde se pueda escuchar con respeto, en donde pueda visibilizar lo diferente que es frente al otro, pero como el punto de encuentro es una mirada que es una mirada que apunta al bien común. ¿Y esto cómo hacerlo? Pues no en el fondo con espacios aislados en términos formativos, sino que efectivamente con espacios integrados, en donde desde las tutorías, desde el currículum, desde las actividades extraprogramáticas, nos cruzamos en un mismo sentido. ¿Para qué? Para poder construir efectivamente un sentido de vida. La escuela evangelizadora, a recuperar este rol social, en el fondo lo que se propone es construir y desarrollar habilidades sociales con nuestros estudiantes, inspirados por el marco evangelizador que tenemos, que como lo decía anteriormente nuestra expositora, tiene que ver con un marco formativo y valórico que sustenta este espacio donde los estudiantes van ejercitando el liderazgo, la participación y la recreación de un espacio en una lectura permanente con la realidad. Es por eso que es crucial que a nuestros estudiantes y a nuestros educadores le haga sentido el contexto en el cual está inserta la escuela, el territorio, el espacio geográfico y la realidad cultural y social con la cual está dialogando. ¿Cuál, desde la experiencia nuestra, fue en el fondo el cómo armar este espacio de diálogo? Fuimos de lo micro a lo macro. Primero, los estudiantes se organizaron por cursos. Cada uno de los cursos se organizó en torno a 5 temáticas que visibilizaban problemáticas actuales. Desigualdades sociales, el tema medioambiental, el derecho a educación, el derecho a salud. Y dentro de eso, según la etapa etaria en la que estaban, cada curso visibilizó una problemática y escogió de forma democrática un líder para representarlo en un conversatorio por nivel. La metodología se repitió hasta que finalmente llegamos a un conversatorio colegial, de la cual se desglosaron estos 3 grandes focos
que nacen desde el diálogo con los estudiantes. Lo primero que visibilizan ellos es la necesidad de una formación integral, en donde siempre sienten que la pandemia los vino a golpear fuertemente en términos psicológicos, en términos sociales, comunitarios, y sienten que es necesario tener contención y reparación para esta área esencial según la etapa y la edad que cada uno transita. Por otro lado, visibilizan como una problemática importante a tratar el tema medioambiental. ¿Cómo hacernos responsables de la basura que genera el colegio? ¿Cómo la escuela, en el marco donde está inserto, puede impactar positivamente a la comunidad en términos medioambientales? ¿Cómo volver efectivamente la escuela más sustentable? Y el tercer foco que para ellos era importante era la convivencia, las relaciones dentro de la escuela, el tema del bullying, de la mirada de lo diverso, de la inclusión de estudiantes que transitan dentro de la identidad de género. ¿Cómo esto se puede mirar desde un llamado evangelizador a la luz de este evangelio audaz, nuevo y bueno? Finalmente, como escuela, empujamos toda esta conversación a que como comunidad pudiésemos visibilizar que todo lo que generamos en términos participativos no era simplemente un foco, digámoslo, como promocional de cómo mostrar la solidaridad, sino que el escuchar a los estudiantes, el escuchar a los docentes y a la comunidad completa, lleva efectivamente a ponerle apellido a la solidaridad. Y que esa solidaridad es transformadora, en donde la base es el diálogo y la participación desde un aula, en donde el profesor gestiona con enfoque de derecho, donde todos tenemos que gozar de los mismos derechos, de las mismas oportunidades, con una lectura permanente de la realidad, tanto de los estudiantes, de los equipos directivos, de los docentes de aula, de los equipos que acompañan a los docentes, en un vínculo de la escuela permanente con el territorio, donde la escuela tiene que abrir las puertas para ir más allá de lo que el aula genera, y el aula instalarse efectivamente en el territorio, desde una reflexión permanente, en donde el pensamiento crítico me permite tener una mirada reflexiva de lo que está pasando, sin buscar respuestas, sino que haciéndome nuevas preguntas a lo que los tiempos actuales me están demandando, con un protagonismo de los estudiantes, sin tener miedo de que como educadores tenemos que ir mediando los procesos más que conduciendo los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes, y finalmente como gran paraguas y educación emocional, en donde hablar de lo que nos pasa, en donde hablar del mundo emotivo y cómo gestionarlo van a ir dando respuesta efectiva a cómo ir co-construyendo una escuela nueva frente a un tiempo nuevo. No sé si me quedan algunos minutos, Guillermo, como para poder compartirle el video para que puedan escuchar y conocer a nuestros estudiantes. ¿Ah? Valeria, te quedan 5 minutos. Sí. Perfecto, estamos perfectos entonces porque el video dura 2 minutos y algo. El objetivo de nuestro proyecto fue instalar espacios de diálogo solidario que nos permitieron escuchar la voz de nuestros estudiantes en el Chile de hoy. ¿Por qué? Porque la escuela evangelizadora es el espacio privilegiado para ejercer la democracia, la inclusión y la participación. Fruto del diálogo y la participación, surgen las siguientes llamadas de nuestros estudiantes. Hola, soy Miquel Bagleto, presidente del Centro de Estudiantes, y los invito a participar con respeto y empatía.
Hola, soy Dylan Salina y como jóvenes buscamos comprender nuestros procesos, la etapa que estamos viviendo. Hola, soy Cristóbal Toro y queremos fomentar la vida comunitaria que se respete y dialoga. Hola, soy Máximo Lara y buscamos espacios ecológicos que nos permitan desconectarnos de la tecnología. Estos llamados nos exigen corresponsabilidad y nos invitan a ser una escuela que promueve la solidaridad transformadora. ¡Conversemos la escuela! Porque tú eres parte, pon tu parte. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a vos, Valeria, por compartir. Para finalizar las exposiciones, le vamos a dar la palabra a Viviana Gómez, de Chile, cuya ponencia se titula Cambiando la metáfora sobre pobreza en la formación inicial docente. Viviana es doctora en Psicología Evolutiva y del Aprendizaje Escolar por la Universidad Autónoma de Madrid. Viviana, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, lo que les voy a presentar es una experiencia que estamos realizando hace años en el campus Villarrica de la universidad. Me interesa trabajar este tema porque me parece que a través de los años hemos escuchado muchas veces a los profesores que no saben cómo trabajar en contextos de pobreza. Entonces, nosotros tomamos esa necesidad y la trabajamos a través de un proyecto que ya se lleva a cabo durante varios años. Entonces, nosotros como grupo de estudio nos habíamos dado cuenta que en la formación inicial no se observaba un impacto en las creencias de los futuros profesores porque no abordaban directamente el tema de las creencias y sobre todo el tema de las creencias sobre pobreza. Eso hace que cuando egresan, estos profesionales van a las escuelas y de alguna manera perpetúan el ciclo de fracaso escolar de estos niños que tienen más desventaja social. También refuerzan sus creencias y sus prácticas de enseñanza-aprendizaje y esto hace que se reproduzcan esos resultados porque como los niños no rinden, entonces se desarrollan bajas expectativas y eso hace que las estrategias de enseñanza sean de menor calidad porque se espera poco de los niños. También, por otra parte, hay un problema en los formadores de profesores, porque son claves para producir cambios, pero siempre que aborden estas creencias como foco de su trabajo. Y por otra parte, este tipo de cambio es un cambio controversial, porque las creencias sobre pobreza tienen asociados temas emocionales y también de identidad. Entonces es un tema que no se puede trabajar solamente desde el discurso, no podemos dar un sermón o unas recomendaciones valóricas, porque en realidad las creencias sobre pobreza están demasiado arraigadas y asociadas a identidades de grupo. Entonces necesitan otro tipo de intervención. Nosotros empezamos a trabajar con el tema el año 2012 y nuestro punto de partida fue una idea de crear un cuestionario para levantar las creencias. Y dentro de ese cuestionario que tenía una escala Likert, también incluimos una pregunta abierta que la hicimos a estudiantes de primero y cuarto año de pedagogía, a profesores en servicio, a formadores de profesores, para poder comparar los distintos grupos. Entonces, nosotros en un ejercicio que hicimos de tomar la respuesta a una pregunta particular, nos salieron datos súper interesantes. Entonces esa pregunta lo que hacía era pedirles 4 características de una escuela vulnerable. Y nos encontramos con lo siguiente. Los estudiantes de primer año de pedagogía, los que estaban ingresando, hablaban con mayor frecuencia de los niños, de los problemas de los niños, de que no estaban motivados, que tenían dificultades, que no asistían mucho, pero también hablaban de que faltaban recursos, que faltaban infraestructura principalmente, luego que los profesores a lo mejor no estaban tan bien preparados para trabajar en estos contextos y hablaban en menor medida de las familias, de problemas, de escasez, de
problemas más menores, pero principalmente aquí se hablaban de alumnos, recursos, infraestructura y profesores en las creencias de los estudiantes de primer año. Cuando hicimos el ejercicio con los estudiantes de cuarto año, vimos un cambio bien importante. Entonces aquí los alumnos obviamente se mantienen como grupo central porque empiezan a verse más problemas de necesidad educativa especiales, problemas de asistencia, pero en general como que mantienen ciertas características con los alumnos de primero, pero aparecen con más frecuencia que los alumnos de primer año las familias. Entonces nos llamó la atención de por qué las familias aparecían con mayor frecuencia comparado con los estudiantes de primer año. Los recursos también empiezan a ser más importantes y eso nos llevó a preguntarnos más cosas sobre las creencias, porque hicimos también una nube de palabras de los profesores en servicio y lo que ahora en los profesores de servicio aparecía con mayor prevalencia eran las familias. Entonces, en la medida que van pasando los años, pareciera que la atribución a los problemas en la pobreza, en el aprendizaje de los niños en contexto de pobreza, se les va atribuyendo con mayor frecuencia a las familias. Entonces eso nos llevó a buscar una forma de trabajar que nos permitiera trabajar con las creencias sobre pobreza mucho antes de que los estudiantes egresaran. Entonces tomar estas creencias iniciales y empezar a hacerlos reflexionar sobre este tema antes de seguir avanzando en su formación. Fue así como creamos una estrategia que la basamos en el juego crítico a través de una metodología que se llama Lego Serious Play, que es una metodología que es de Lego, que es un material especial para poder trabajar con metáforas. Entonces, lo que hicimos fue tomar la cohorte completa de los estudiantes del año 2017, los dividimos en grupos de 4 estudiantes, mezclando carreras de básica con párvulo, para que pudieran ir construyendo metáforas acerca de la escuela vulnerable, los niños y la familia que están en esas escuelas y el profesor que trabaja en una escuela vulnerable. A continuación, les pedimos que hicieran lo mismo estudiantes de último año de pedagogía, de tal manera que les mostraran sus propias ideas sobre la escuela vulnerable, los niños y la familia y los profesores, y que esas ideas las integraran a una representación colectiva que hicieron los estudiantes de primer año en cada grupo. Posteriormente, cada grupo recibió también las representaciones de los formadores de profesores acerca de la escuela vulnerable, los niños y la familia y los profesores, y los estudiantes de primer año entonces tomaron elementos de estas metáforas y las incorporaron a su modelo compartido. Entonces esto era como un proceso que lo que intentaba era ir produciendo cambios progresivos en la comprensión de la problemática de los niños en escuelas vulnerables. Para complejizar sus creencias, entonces, a partir de una representación común que se iba enriqueciendo cada vez más con los aportes de estudiantes de cuarto año y de los formadores, a continuación les pedimos que cada uno creara 3 factores que estuvieran como potenciando y creando esta escuela vulnerable. Entonces cada uno hizo sus factores, después se ponían en común y se integraban en un modelo más grande, donde finalmente aparecía una representación compleja de un sistema, donde se iban conectando estos factores con las características de la escuela que estaban produciendo y potenciando. Y posteriormente los hacíamos reflexionar acerca de este complejo que ya era mucho más grande de cómo habían comenzado, para poder reflexionar acerca de cuáles de ellas podían ser modificables y dónde se podían ubicar ellos para poder hacer un cambio en este ciclo de reproducción del fracaso en las escuelas en contextos de pobreza. Bueno, analizando nuestra experiencia, como les digo, venimos trabajando hace muchos años con este proyecto. Hemos trabajado con 30 formadores de profesores, hemos creado un taller para poder prepararlos y poder ayudarlos a ser facilitadores de la reflexión. Y hemos trabajado también con estudiantes de último año, que son en el 2017 y 2018, los consideramos para ser también tensionadores de los grupos. Y también hemos trabajado principalmente con los alumnos novatos de la cohorte 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020,
aunque en 2020 tuvimos que hacer un cambio que se los voy a contar enseguida. El primer cambio que hicimos fue que eliminamos los estudiantes de cuarto año porque al no ser ellos impactados por esta experiencia en su primer año de ingreso a la universidad, ellos mantenían todavía creencias muy ingenuas sobre la pobreza. Entonces nuestros estudiantes cuando ya los recibían y veían sus metáforas, decían, profesora, pero ellos piensan peor que nosotros. Nosotros ya cambiamos un poco y ellos todavía están en unas creencias mucho más estereotipadas. Entonces sentimos que no era un aporte por el momento, así que los desechamos y nos quedamos solamente con el aporte de los formadores. En el año 2020, como se produjo el confinamiento por la pandemia, lo que hicimos fue cambiar las metáforas usando el Lego Serious Play y usamos loose parts, que son materiales que están a la mano, que son palitos, monedas, semillitas, lo que haya a la mano para representar las metáforas, y lo hicimos a través de la web. Y también usamos un sitio que se llama Miro, donde se pueden poner con post-it, se pueden describir los modelos y se pueden compartir las ideas. Así que hicimos una adaptación que hicimos en un proyecto FIT de la facultad para poder hacer la misma experiencia, aunque no tuviéramos la presencialidad ni la posibilidad de usar Legos. Respecto a las creencias iniciales que nosotros hemos encontrado a través de los años, los estudiantes hablan principalmente de las escuelas como sucias, frías, como cárceles, con problemas de gestión y con fines de lucro. Cuando hablan de los niños, hablan de que son desmotivados, sin disciplinas, con necesidades educativas especiales, problemáticos, con problemas de asistencia. Las familias las sienten como despreocupadas, negligentes, abusadoras, con adicciones al alcohol y a las drogas, muchas desestructuradas. Los profesores a su vez los ven como autoritarios, indiferentes, desactualizados y también a veces como con vocación y con sobrecarga de trabajo. Nosotros al hacer el análisis de los resultados de nuestros estudiantes, hemos comparado, por ejemplo, lo que sucede antes en esta tabla inicial y lo que sucede después de haber trabajado con ellos durante todas estas sesiones. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en los resultados como totales, al principio los estudiantes tienen principalmente creencias estereotipadas como las que les mostraba recién, creencias intermedias en menor proporción y muy poquititas creencias más complejas. Las creencias complejas nosotros las consideramos como creencias que consideren más bien el sistema más amplio, la sociedad, las políticas educativas, como que son cuestiones más complejas, estructurales, que pensar que los problemas son de las personas, que serían como las creencias más estereotipadas. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, qué pasa hacia el final de nuestro proyecto, los estudiantes empiezan a diversificar sus creencias. Si bien todavía no alcanzan principalmente creencias complejas, empiezan a disminuir bastante las creencias estereotipadas, se van moviendo hacia creencias intermedias y bastante más hacia las creencias complejas, que es lo que nosotros esperábamos que se produjeran a través de la reflexión, viendo distintos tipos de ideas sobre la escuela vulnerable. Entonces ahí se produce un cambio interesante. ¿Qué resultados hemos obtenido durante estos años? Bueno, que el 30% de estudiantes avanzan claramente hacia creencias complejas, un 50% mantiene como un vaivén, avanza, retrocede, aparecen nuevas creencias estereotipadas mientras alcanzan algunas más complejas, sobre todo respecto a las familias. Aquí hay un nudo súper importante que yo creo que tiene que ver con la representación social que tenemos en la comunidad sobre las familias en contexto de pobreza, y esa hay que empezar a moderar y a cambiar los lenguajes con los que nos referimos a ellos. Un 20%, sin embargo, igual se mantiene con resistencias al cambio, o sea, se tienden a centrar en sus creencias y a trincherarse en ellas defendiéndolas, y ese grupo también necesita abordarse de otra manera tal vez a lo largo de la formación. Sin embargo, cuando nosotros hemos hecho grupos focales con ellos muestran un alto impacto de la experiencia en su toma de conciencia de que
tienen una responsabilidad durante la formación para ser mejores profesores cuando salgan al terreno. Entonces eso es súper importante también, independientemente del cambio que hayan logrado. Bueno, como les decía, hemos formado 30 formadores de profesores de distintas universidades nacionales y también extranjeras. Hemos realizado 2 congresos internacionales aquí en Villarrica con más de 200 participantes en Latinoamérica y otros países también, como Australia, como Estados Unidos, Turquía, qué sé yo, hemos logrado atraer distintos investigadores sobre el tema de educación y pobreza, y hemos creado un libro con las compilaciones de las ponencias mejores por lo menos el primer congreso que se llevó a cabo en el 2015. Así que eso es lo que yo les puedo compartir de nuestra experiencia, así que les agradezco la atención y espero como que podamos conversar todos sobre lo que hemos presentado esta mañana. Muchísimas gracias, Viviana.